Dice, buenas noches. Tania, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Un gusto saludarle. Buenas noches, Listen. ¿Cómo está Inesita? Buenas Bienvenida. noches, noches. Armando, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Licen. David, ¿cómo le va? Buenas noches. Esperemos 2 minutitos más y damos inicio a la presente clase. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a ciencias sociales. Bienvenidos ya a la semana número 4, correspondientes al desarrollo de esta prácticamente la etapa final, esta es la última semana, correspondientes a la unidad número 1. A partir de la otra semana, ustedes ya tienen la primera evaluación. Esa evaluación si tiene puntaje válido. Eso quiere decir que ustedes tienen que tratar de sacar el 10. Son 10 preguntas en 30 minutos que ustedes tienen que contestar en base a las 4 semanas que ha contenido esta primera unidad. Los 4 temas que nosotros hemos venido desarrollando hasta el día de hoy. Esos son los temas que ustedes van a tener en el test que ustedes tienen al final de esta última unidad, perdón, de esta unidad, y que obviamente ustedes tienen que esforzarse, tienen que leer, tienen que estudiar para proceder a dar esta prueba. Les recuerdo adicionalmente que ustedes tienen que tener cumplido con todas las obligaciones que ustedes han adquirido con la institución educativa para que ustedes no tengan ningún tipo de dificultad y ustedes puedan acceder a las pruebas. Si ustedes no tienen cancelado, si ustedes les falta alguna actividad, obviamente no les van a permitir ingresar a las pruebas. Tienen que tener, por favor, verán que hoy día es miércoles, la prueba se va a habilitar el día lunes. Tienen el tiempo necesario para ponerse al día en todos los compromisos que ustedes tienen con la institución. Con estas pequeñas recomendaciones en cuanto al desarrollo del test que ustedes, de este primer test que ustedes tienen, iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta 4ª semana, correspondientes a la unidad número 1. Tienen en sus pantallas el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad 1, Independencia y Libertad. El tema número 4 que vamos a desarrollar en esta noche es la independencia latinoamericana. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 4, para proceder a resolver la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que está remarcado de amarillo es el tema central. Dice, responda a las siguientes preguntas. Realice el siguiente cuadro comparativo sobre la independencia y la libertad. Mínimo 6 comparaciones. Es lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que hacer un cuadro comparativo sobre la independencia y la libertad.
cuál es la similitud, cuál es la diferencia, el concepto entre uno y otro y una serie de cosas que ustedes tienen que investigar para construir su cuadro comparativo. Deben entregar el trabajo de forma escrita, todo es escrito, nada es en otros documentos ni hecho a computadora, todo tiene que ser escrito en hojas de papel ministro. Para ello ustedes tienen que cumplir con esta primera etapa que es la rotulación de la hoja o el membretado de la hoja, donde ustedes van a poner centrado el nombre del colegio, el nombre de ustedes, del curso, la fecha, la materia, el tema de la tarea y la semana a la cual corresponde esta tarea. Esos son Y se puede hacer en cuaderno. Puede hacer en cuaderno, no hay ningún problema. Puede usted desarrollar en cuaderno, no hay ninguna dificultad. Una vez que hayan terminado, ya saben que ustedes tienen que tomar una foto y subir a su aula virtual. Una vez que hayan desarrollado la rotulación tal y como está ahí, no tienen por qué omitir o cambiar nada. Por eso se les está dando un esquema. Tienen que cumplir tal y como está. A continuación, ustedes proceden a desarrollar la tarea. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en función de esta tarea correspondientes a la semana número 4. Tienen que leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 1 con el tema la independencia latinoamericana de la semana 4, correspondientes a la fecha 25 de septiembre. Esta tarea se abrió y permitió entregas desde el 25 de septiembre, la fecha límite de entrega es el 30 de septiembre y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de octubre del 2023. Eso quiere decir que ustedes tienen 27, 28, 29, 34 días para presentar esta tarea. Y teniendo en cuenta que es una tarea bastante pequeñita, no implica mayor desarrollo. Simplemente ustedes tienen que investigar un poco, estructurar el cuadro comparativo, tienen que investigar por ahí el cuadro comparativo y tienen que estructurar, rayar en su hojita o en su cuaderno donde vayan a desarrollar y proceder con todas las características que amerita el tema. Eso en función de de esta última actividad. A continuación vamos a iniciar con el tema central, la independencia y la libertad. Vamos a ver en qué consiste y vamos a ver cuáles son las características de este proceso libertario. Vamos a ver si luego del proceso libertario realmente tuvimos independencia o tuvimos libertad. Son paradójicamente parecen similares, tanto la independencia y la libertad, pero cada uno conlleva características diferentes en cuanto a su conceptualización. En este sentido, la independencia latinoamericana, que en los países continentales se logró tras 15 años de avatares y batallas, no es solo un proceso del pasado, con unos héroes muy importantes, sí, pero ya muertos. La independencia y la libertad son realidades que debemos conquistar todos los días. Por un lado, tenemos que recordar el pasado con respeto. Fueron decenas de miles los muertos de lado y lado, familias destruidas, territorios devastados. Los próceres de la independencia sabían que corrían riesgos, sin embargo dieron los pasos que consideraron necesarios hasta la llegada, entregar su propia vida en este proceso, con valentía para entregarnos la independencia del el opresor español, obviamente que nos tenía aprisionados. Pero esa lucha por la libertad y la justicia aún está inacabada. Se ha obtenido en América no la independencia, sino un armisticio en la guerra que ha de decidirla. Decía al terminar la contienda Simón Rodríguez, maestro del libertador Simón Bolívar. Con ello quería decir que todavía falta mucho para la verdadera libertad. Cierto es que no hay que pedirle a la independencia lo que no buscaba. Y a Bolívar en su carta de Jamaica que habíamos visto anteriormente, predice el triunfo de la lucha independentista y de las ideas que la acompañaban. Independencia de América, derechos del hombre, gobiernos democráticos, equilibrio de los poderes, leyes a favor de la libertad, congresos y sobre todo las constituciones. Esas son las estructuras que buscaba Bolívar dentro de cada uno de los estados, obviamente dentro del gran estado que fue la Gran Colombia. Pero no dice que todo se obtendrá de una sola vez. En efecto, el cambio social, la igualdad de todos ante la ley, la equidad, el desarrollo, los derechos humanos son objetivos de los pueblos latinoamericanos y estos irán buscando y a los que se irán acercando con el paso del tiempo.
Y de hecho, si nosotros analizamos, por ejemplo, las primeras constituciones del Ecuador, la mayoría no se alcanzó, pese a que ya estaban constituidos como estados independientes, todavía germinaban, todavía tenían determinadas características de esclavitud. Por ejemplo, en la primera constitución del Ecuador del año 1830, todavía se establece determinadas regulaciones y obviamente hace una discriminación grande, porque en el artículo 1 de la Constitución de 1830 determina que los ciudadanos para considerarse ecuatorianos primeramente tenían que tener un nivel económico, luego tenían que tener 24 años, estar casados y una serie de saber leer y escribir. Es una de las características fundamentales. Eso quiere decir que si no sabían leer ni escribir, tampoco eran considerados como ciudadanos ecuatorianos. Recordando que en aquella época los campesinos, los nativos, los mestizos, no tenía, las mujeres no tenían derecho a la educación, por lo tanto ninguno de ellos eran considerados ciudadanos ecuatorianos. Era todavía una constitución que sesgaba, que dividía, que relegaba a grandes grupos sociales. Posteriormente, en la evolución constitucional se ha ido modificando, las constituciones evolucionando, especialmente la de nuestro país, y hoy en día, si nosotros analizamos el artículo 1 de nuestra constitución, dice que el Ecuador es un estado de derecho, donde todas y todos somos iguales ante la ley. Eso quiere decir que todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos las mismas condiciones para acceder a los diferentes estamentos, las diferentes divisiones que tiene el Estado. Entonces son las evoluciones constitucionales que también han ido cambiando justamente para alcanzar, obviamente, esa anhelada y correcta independencia, hablar de una independencia integral de todos y todos los ecuatorianos. Obviamente que gocemos de determinados derechos y privilegios dentro de la sociedad. Muchas de las estructuras socioeconómicas coloniales sobrevivieron largo tiempo después de la independencia y solo se superaron por el tenaz esfuerzo de los pueblos, pero ello no es razón para minimizar la independencia. Al contrario, debemos valorarla en toda su dimensión, pues fue el primer paso de la información o la conformación del Estado nacional y por ende parte de la lucha por construir la justicia social, el buen vivir y sobre todo esta etapa justamente lo que es el summa causa, que es una característica ancestral, el buen vivir, al que todos y todas aspiramos. La otra lucha inacabada es la de la unidad. A lo largo de todos los siglos ha habido amargas experiencias de aislamiento, de división, incluso de guerras, pocas felizmente, entre países hermanos. Dentro de ellos nosotros podemos ver los conflictos que se desarrollaron, los diferentes conflictos que nosotros tuvimos con Perú, que tuvimos con Colombia, justamente por el problema limítrofe. Eso fue países hermanos que obviamente nos confrontamos también por la ambición de los grupos de poder de parte y parte. La América independiente y unida que soñó Bolívar no es una realidad, aunque nadie ha renunciado a ese sueño. América Latina es la única comunidad natural de naciones que existe realmente en el mundo, pues sus países comparten costumbres, lenguas y creencias comunes, pero paradójicamente cuando hay la globalización puesta por formas supranacionales de organización política y jurídica, por mercados comunes y por la disolución de las fronteras, pareceríamos estar aún lejos de superar nuestro tradicional aislamiento y las gravísimas diferencias regionales. Ahí empieza a aflorar este problema que son las diferencias regionales y por ende no hay esa unidad, como por ejemplo la unión de estados que tenemos en lo que hoy es el país, los Estados Unidos. Ahí, como su nombre lo dice, Estados Unidos, son diferentes estados que están formando un mega estado. Ese es el sueño que tuvo acá Bolívar con la Gran Colombia,
lamentablemente no se dio, no se cristalizó, justamente por diferentes criterios y características en cuanto a lo político, a lo social, a lo cultural, a lo económico y sobre todo a la geografía. Al no haber una infraestructura vial, obviamente fue difícil conectarse efectivamente con todos los pueblos a nivel de todo lo que en aquella época era el territorio de la Gran Colombia. Los países de Iberoamérica parecen haber transitado un camino diferente al soñado por Bolívar, en aras de la construcción de los estados nacionales encerrados en sí mismo. Aún nos falta verdadera decisión para integrar la enorme extensión territorial de nuestro continente, su gran población, que sería no solo uno de los más grandes mercados del mundo, sino uno de los espacios más fértiles para la creación cultural, la tolerancia y la estética que pudieran haber existido en la historia. Los esfuerzos en marcha, algunos más amplios como la Unión Sudamericana de Naciones, en su estructura, muchos de ustedes lo habrán escuchado, la famosa UNASUR, otros más restringidos como el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, la Alternativa Bolivariana de las Américas, deben profundizar el espíritu de unidad y colaboración como la mejor herramienta para el desarrollo de una cultura verdaderamente humana y justa. Sin duda, la América que quería Bolívar. Hasta la actualidad, ustedes ven, por ejemplo, aquí la UNASUR, y como este existen diferentes organizaciones que han tratado de unir a todos los países latinoamericanos en una sola, justamente para poder mantenerse, para poder presentarse a los mercados internacionales a través de los diferentes procesos de exportación. Eso en cuanto a este tema fundamental que nos invita a reflexionar esta parte fundamental en cuanto a la independencia y la libertad que nos proporcionaron las diferentes guerras de independencia y obviamente que fue bastante interesante y bastante bueno, que hoy en día gozamos de determinadas libertades justamente por estas características, por este esfuerzo de patriotas que ofrendaron su vida, que ofrendaron lo más importante que tiene el hombre, su vida, para proporcionarnos la libertad que hoy gozamos, la libertad de expresión, la libertad de culto y otras libertades más que nosotros tenemos establecidas también en nuestra Constitución. En cuanto a la independencia de América Latina es fundamental, vamos a ver un poco más en cuanto a la independencia, todos los procesos que se fueron detonando, cómo se fueron desarrollando en pos de alcanzar este gran proceso de independencia, de libertad de las colonias españolas. En cuanto a las causas del movimiento de independencia en las colonias españolas, cuando en Europa parecía menguar el fuego de la revolución, se inició en las colonias españolas de América una acción reclamando su independencia de España. La causa esencial de este proceso fue la incapacidad de la metrópoli para hacer frente a las exigencias de reformas administrativas, renovación social y política y expansión económica de sus colonias. El mismo sentimiento de propuesta contra la ineptitud del despotismo ministerial que estalló en España en el año de 1808 contra Carlos IV provocó la separación de los países de América. Otras causas fueron el orden interno y externo. Entre las de este tipo están la difusión de los ideales enciclopedistas, el ejemplo de los Estados Unidos de América y el deseo de Inglaterra de romper el monopolio colonial español en América del Sur. Entre las causas internas figuran el desarrollo del poder social de los criollos. ¿Cuáles fueron los criollos? Los blancos americanos, quienes aspiraban a poseer también el poder político. En todo caso, el triunfo de la independencia se funda en la debilidad de la metrópoli, eso quiere decir del imperio español, inválida por las tropas de Napoleón o sujeta a graves luchas políticas internas. Esos fueron los dos detonantes que prácticamente debilitaron todo el andamiaje español y obviamente eso sucedió en las propias guerras que tuvo España frente a Francia en Europa. Y eso obviamente tuvo una repercusión negativa en las colonias que estaban asentadas en suelo americano. De esa manera fue mucho más fácil, fue mucho más dúctil
los procesos de libertad encabezados por los criollos, quienes obviamente organizaron los ejércitos de una primera instancia que llevaron a la liberación del yugo español. Actuaciones de los precursores de la independencia de América Latina. Entre los criollos residentes en las principales ciudades coloniales existió cierta agitación revolucionaria a partir de 1780. La fomentaban y mantenían ideologías como Antonio Nariño, colombiano, propagador de la doctrina política de los enciclopedistas franceses. Tal agitación se produjo en una serie de golpes de mano y conjugaciones aisladas. La más importante fue la de los comuneros de Socorro, que estalló en Nueva Granada en el año de 1781. El primer sudamericano que procuró unir todos los esfuerzos de los separatistas en una acción común fue Francisco Miranda, durante los años 1756-1816, venezolano natural de Caracas. Luchó contra los ingleses en Norteamérica y fue general girondino de Francia. Desde Londres, donde tenía su cuartel general, preparó un desembarco en su patria con el apoyo de Inglaterra y los Estados Unidos. Fracasó en Ocumare y Vela de Oro en el año de 1805, pero regresó a Londres con nuevos arrestos para fomentar su causa. Eso en cuanto a la actuación de los precursores de la independencia en América Latina. La sublevación de 1810 ya van enardeciéndose más los ánimos, se fueron ya organizándose de mejor manera los diferentes ejércitos y obviamente vamos a ver lo que suscitó en el año de 1810. La labor de Miranda y sus compañeros, así como la de los liberales criollos, tuvo ocasión de manifiesto en el año de 1810, cuando el gobierno de la metrópoli se vio obligado a refugiarse en Cádiz ante el ímpetu de los ejércitos napoleónicos. Ya desde 1808 la actitud separatista se había manifestado en el acto de reclamar justas de gobiernos americanos. Pues bien, en el año de 1810, estas se impusieron en todas partes, con el propósito de adueñarse del poder y proceder luego a la proclamación de la independencia. En Buenos Aires, los revolucionarios impusieron la junta después de las jornadas del 25 de mayo de 1810. En Santiago de Chile, los criollos, a ejemplo de los bonaerenses, impusieron su causa en los días 11 de junio y 18 de septiembre. En Caracas, la revolución ya había estallado con éxito en las jornadas del 18 y 19 de abril y Bogotá había seguido su ejemplo el 20 de julio. Por otra parte, en México, el cura Hidalgo se levantó en Dolores el 16 de septiembre y con un ejército de indios se dirigió contra la capital. Su derrota y su ejecución no polarizaron las acciones separatistas mexicanas, que halló otro caudillo en Morales. Morales continuó toda la lucha que dejaría el cura Hidalgo. Prácticamente continuaría con los procesos de libertad. En cuanto a la lucha de los españoles y de los separatistas contra los americanos que precolonizaban la independencia de las colonias, otros manifestaron su fidelidad a la monarquía y se agruparon alrededor de las autoridades españolas. Sobre todo eran propietarios rústicos, dueños de grandes haciendas en México y el Perú. Gracias a su ayuda, los virreyes dispusieron de algunas fuerzas para combatir a los patriotas. Entre 1810 y 1816, España logró reducir casi por completo el movimiento separatista. Así en México, los realistas, acaudillados por Iturralde, derrotaron a Morelos, lo cogieron prisionero en Tesmalaca y lo fusilaron en el año de 1815. En América del Sur, la defensa de los derechos de la corona española corrió a cargo del virrey Abascal. Este mantuvo en paz el virreinato de Perú y desde ese reducto organizó y envió ejércitos contra los sublevados.
los cuales a su vez se combatían en ásperas luchas internas. El movimiento independentista en Chile fue sofocado en el año de 1815, después de la victoria de Canchas Rayada, 1814, que puso final al periodo llamado Patria Vieja. En Nueva Granada, los realistas se apoderaron de Quito en 1814 y prepararon el éxito de la expansión del general español Morillo, quien conquistó Cartagena en el año de 1815 y Bogotá en el año de 1816. Mientras tanto, en Venezuela, los españoles mandados por Boves habían puesto fin a la guerra a muerte y expulsaron a Bolívar y sus partidarios del país después de infligirles algunas severas derrotas que hicieron cundir el desaliento en las filas de aquellos patriotas que estaban luchando por alcanzar la libertad. Obviamente, si ustedes ven, no siempre fue todo un proceso de éxitos. Tuvieron, así como tuvieron éxitos, tuvieron fracasos también en todo este proceso de liberación. Obviamente, los fracasos que tuvieron los patriotas en todo este proceso de libertad justamente fue por esa confusión que hubo, incluso entre los mismos indígenas, entre los mismos nativos, pues algunos voluntariamente apoyaban a los ejércitos libertarios y otros indígenas apoyaron a los ejércitos españoles. Por lo tanto, había una confusión tal que obviamente eso conllevó muchas de las veces a la derrota en diferentes batallas de los ejércitos de Simón Bolívar. Vamos a ver a continuación, Bolívar y San Martín aseguran la causa americana. En Argentina, a pesar de las luchas internas y de las derrotas de las fronteras, los patriotas habían logrado mantenerse en el poder. En 1816 proclamaron la independencia del país. Al año siguiente, el general José de San Martín, 1878-1850, que después de hacer una brillante carrera militar en España, había abrazado la causa americana. Emprendió, de acuerdo con el gobierno argentino y con el apoyo de migrantes chilenos como Bernardo Higgins, una expansión para liberar a Chile. Partiendo de Córdoba, traspuso los Andes y tomando por sorpresa a las escasas fuerzas españolas, las derrotó en Chacabuco. Esta batalla y la de Maipú en el año de 1818 hicieron efectiva la independencia de Chile. Alentada por estos éxitos, San Martín condujo su ejército hacia el Perú y entró en Lima en el año de 1821, pero el ejército español se mantuvo aquí en la meseta peruana boliviana. Mientras tanto, otro general americano obtenía triunfos no menores. Simón Bolívar en el año de 1783-1830, natural de Caracas, había combatido por la independencia de América desde el año 1810. Él fue quien condujo en Venezuela la guerra a muerte, que terminó con su fracaso en el año de 1814. Después de otras intentonas, todas sin éxito, logró formar un gobierno en los llanos del Orinoco, en Angostura, en el año de 1817. Desde aquí emprendió sus grandes campañas de liberación. En el año de 1819 cruzó los Andes, derrotó a los realistas en Boyacá y conquistando Bogotá dio la independencia a Colombia. 2 años después renovó este gran triunfo al obtener la victoria de Carabobo que le dio Caracas, Venezuela, pudo ser independiente. Solo faltaba reducir los núcleos españoles en Quito y en Perú. En la entrevista de Guayaquil durante el año 1822, Bolívar obtuvo de San Martín que le dejara el campo libre. Luego su lugarteniente Sucre, durante el año 1795-1830, reforzó militarmente todos los procesos desarrollados y obviamente por este desarrollo vencía en el Pichincha y daba la independencia a Quito en el año de 1822. En 1824, en plena descomposición del último ejército español en América, Bolívar obtenía nuevos laureles en Junín.
Al año siguiente Sucre cercaba y obtenía la rendición de los españoles en la decisiva batalla de Ayacucho. Y ese es una pequeña secuencia de todos los procesos, de todas las batallas que se desarrollaron hasta obtener la libertad que nosotros tenemos, hasta obtener la liberación total de los ejércitos españoles y obviamente emprender con este gran ideal en un inicio que fue la conformación de la Gran Colombia. Ese fue el ideal más intenso especial que tuvo Simón Bolívar, justamente para tratar de unir en un solo estado a los países latinoamericanos que fueron liberados del yugo español. Lamentablemente no se dio, lamentablemente no hubo el asidero necesario para proceder con este gran sueño que tuvo Simón Bolívar y obviamente, como les había mencionado a un inicio de la clase, por diferentes contextos, obviamente se disolvió y proclamaron la independencia cada uno de los países, dentro de ellos Ecuador, que proclamó su libertad en el año de 1830 con la declaración o con la estructuración de la primera constitución que fue firmada en la ciudad de Riobamba. En cuanto a los nuevos estados en su vida interna y externa, vamos a ver cuáles son las características y en la parte final, la independencia de los estados de Hispanoamérica fue prematura. Este hecho explica el caos en que cayeron después de lograr aquella independencia. Las nuevas democracias sudamericanas se convirtieron en campo de palestras de aventureros y soldados de fortuna. El caudillismo, especialmente el gran mal de este periodo, fue con todo un remedio para preparar el advenimiento de regímenes menos normales dentro de este proceso de formación de este gran Estado. El apoyo de Inglaterra y de los Estados Unidos fue decisivo en la lucha de las antiguas colonias españolas por su independencia. El presidente Monroe proclamó en 1823 la doctrina Monroe. ¿Cuál es la doctrina Monroe? Esta determinación a los americanos para los americanos. De esa manera prácticamente determinaría que no permitirían en el territorio americano que exista ninguna fuerza extranjera, especialmente europea, que intente colonizar, que intente dominar algún territorio en el continente americano. Esa fue la doctrina Monroe, fue el quinto presidente de los Estados Unidos contra cualquier intervención europea en América de tipo colonizador o imperialista. En 1825, el ministro inglés Canning reconoció la plena soberanía de las naciones hispanoamericanas. Ya se iba formando, ya se iba determinando de una mejor manera toda la liberación que obviamente todas las estructuras de reconocimiento de los diferentes estados ya por las grandes potencias de aquel entonces que se fueron formando periódicamente. Los estados independientes hispanoamericanos. La independencia de México fue lograda en 1821 por el acuerdo entre el general Iturralde y los separatistas. Plan de Igualata se denominó este proceso. Aquel se proclamó emperador a Agustín I, pero pronto fue derribado del poder o fue retirado del poder que se disputaron con encarnizados unitarios enfrentamientos entre conservadores y federales. Estos son los demócratas. El país vivió en un régimen de sucesivos golpes de Estado. El único político que desarrolló fue el general Santa Anna. Durante esta lucha se segregaron en México los estados de las confederaciones centroamericanas en el año de 1823, pero a su vez se fragmentaron en las actuales repúblicas de Guatemala, Honduras, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y estos temas nosotros ya los hemos venido analizando en clases anteriores, prácticamente es un recuento de todos los temas que nosotros hemos venido viendo en todo este proceso que tuvieron las diferentes etapas en cuanto a la liberación de la independencia de Latinoamérica del yugo español y todas las características que se vinieron desarrollando desde sus mentores, desde el desarrollo, la aplicación y evolución, hasta su ocaso, lamentablemente, que terminó, obviamente, este gran ideal con la muerte de Simón Bolívar. Eso fue el final de este gran ideal y posteriormente a su muerte, cada uno de los estados proclamó su independencia, su separación de la Gran Colombia y cada quien estructuró una constitución que le permitió establecerse como estados independientes.
Esos son los temas que nosotros hemos tratado en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes en función de este tema que ustedes se ha analizado con ustedes. Tienen la tarea para la presente semana. Les deseo suerte, les deseo éxitos también en el desarrollo de los exámenes y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, que tengan una feliz noche. Buenas noches.